Hola, ¿cómo estáis? Hoy en Vinilo Enfermos os traigo la segunda parte de estos vídeos dedicados a los youtubers que tienen como temática principal la música en vinilo. Os voy a dejar por aquí el enlace a la primera parte que hice, centrado en youtubers que hablan de vinilos, pero en inglés. Y en el día de hoy os traigo a la comunidad del vinilo, porque ellos son la Vinyl Community en inglés. Aquí no tenemos un nombre oficial, ¿no? Pero es la comunidad del vinilo en castellano o en español. Y por supuesto he incluido canales tanto de España como de Latinoamérica. Vamos a hablar un poquito de cada uno para que no se haga demasiado largo, un breve comentario y os pongo un trocito para que reconozcáis las caras y espero que os animéis a investigar y a apoyar a estos canales suscribiéndoos, dejando vuestros likes, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que hagáis, aunque sea un segundo, ayuda un montón a los canales y a promocionar sus vídeos para que los vea más gente. Voy a empezar mencionando nada más que el nombre de algunos canales bastante grandes que, aunque el tema principal no es el vinilo, pero sí que hablan de música y yo estoy suscrito a todos ellos. Introducing the DJ Shadow, 1996, primer disco de DJ Shadow, disco histórico. Esto ha sido coincidencia mágica, pero correlativo. One Hot Minute, Californication, By the Way, mi portada favorita. ¿Qué es eso de estos seres primigenios de los que se habla en esta canción? Cthulhu y más bichos terroríficos. Nuestra primera categoría es punk gringo, actual, ¿cierto? Del underground. Y para esta yo escogí este cassette que tiene una portada. Quiero comenzar esta lista con Mauricio del lado B, porque no me encajaba en el bloque de España, ni tampoco en el bloque de Latinoamérica, ya que él está ubicado en Chicago, pero tiene origen mexicano, si no me equivoco, y un canal que para mí es un referente en la comunidad del vinilo, un canal en el que me fijo mucho, tanto como aficionado a la música como creador de contenido. Este es el segundo disco de la banda californiana, y fue un disco que cuando se publicó fue un mega hitazo en ese año. De hecho se publicó en septiembre del 2001. Y ahora sí vamos con los canales que están ubicados en España y empiezo con Alberto Ferreras de Diversión con Vinilos, un canal magnífico con muchísimos suscriptores y centrado en música clásica, música rock, un poco de jazz, toca un poco de flamenco, la verdad que una variedad musical que da gusto y se aprende muchísimo de él. La estrella de este disco es la canción que le da título, Mediterráneo, un soberbio tema con ese ritmo marino en compás de 5/4 y una poética enseñadora. Bene Sotos, alias El Coyote, tiene un canal que, como dicen muchos de sus suscriptores, es el punk de los youtubers de vinilos. Tiene una manera muy anárquica de hacer los vídeos, súper divertida. Normalmente pone música de fondo a toda tralla y parece que estás en un bar, ¿no? Da un poco esa sensación como de que te está contando un colega algo dentro de un bar con la música de fondo. Black Music especial hoy en esta serie maravillosa, anárquica, especial y diferente sobre el vinilo. ¡Wow! ¡Venga, arriba! Lo Black TV es un canal que yo he descubierto hace poco, pero lleva bastante tiempo ya, tiene mucho rodaje, muchos suscriptores y está especializado en hip hop y en música negra. Y yo iba mucho por instinto, ¿no? Comprando en función de cómo eran las portadas. Y así muchos de los discos que llegaron tenían un acento especial, que era ese acento jamaicano del que voy a hablar hoy. Vinyl for Losers de Pape Puig desde Cantabria, que antes nos quería un poco más, ahora nos tiene más abandonados aquí a la plataforma de YouTube, pero algo que hace es subir constantemente todo su contenido de Twitch, lo cuelga también en YouTube. Su especial Domingos for Losers, un directo de 2 horas en el que se comenta toda la actualidad del rock y del metal. Y en la última época se está currando entrevistas muy chulas con gente del mundo de la música y de las discográficas, pues gente de sellos, de productoras y tal. Jordi te dice, Irene, aparte de esos estilos algo más extremos, por así llamarlos, ¿te gusta, escuchas o sigues comprando algo de hard rock, heavy u otros estilos, ya sean clásicos, actuales? Jordi Muro, Diario de un coleccionista, es un canal que descubrí a través de Vinyl for Losers y como él está centrado en rock y metal. Y lo que os voy a mostrar, como os he dicho, es lo siguiente, ni más ni menos que la box que ahora la abriremos. ¿Y por qué comprar esta box? Esta box se supone heavy metal, thrash metal, death metal, estos estilos y algunos más son los que trabaja Ramón Colubi en su canal y antes era un poco más videoblog, mezcla de diferentes temáticas, pero últimamente se está centrando mucho en el vinilo y eso nos gusta. Onslaught, vale, esto es una banda británica de Bristol, de thrash metal.
su último álbum, que ha recibido unas críticas buenísimas. Adicción al Vinilo es un canal que lleva unos meses, desde principios de año, y ya tiene un buen número de suscriptores. Es que su contenido es muy potente. Muestra una variedad de discos muy grandes, visita ferias y también conoce gente del mundillo. Rory Gallagher es otro de Record Store Day, otro directo, en este caso es el Cleveland Calling parte 2. Un poco ya se sabe lo que se espera de los discos de Rory Gallagher. Vinilos Lunáticos es un canal pequeño, reciente también, pero que creo que tiene mucho potencial porque tiene un formato muy especial que a mí me gusta mucho, y es que hace entrevistas, hablan de vinilos, pero con gente que, bueno, que tiene tiendas, que son miembros de bandas, etcétera. Mi segunda banda elegida son los Psychos, que para mí el punk no nació en el 77, nació en los años 60 con esta banda. Misprint Channel, el canal de Kike en el que nos habla sobre todo de rock y metal. Endgame, producido en este caso por Andy Snip, y que suena potente, bastante potente, con unos solos vertiginosos y unos... Distrito Vinilos es un canal también joven y pequeño, que espero que apoyéis, y que tiene alguna vinculación, no sé de qué manera, con el sello y tienda Liquidator, que están ubicados aquí en Madrid. Hola, soy Manu. Esto es Delia Records, estamos en la calle Delicias, número 19. Enrique Martínez tiene un canal en el que va publicando muy espaciadamente, pero tiene ya 8 vídeos en los que nos muestra su colección de discos. Seguimos con los Beatles. Como os comentaba en el otro vídeo, encontré bastantes discos de los Beatles en Estados Unidos, y aquí tenemos el Introducing the Beatles de BJ. Y cerramos este bloque con las crónicas del vinilo de Víctor, centrado sobre todo en música pop y rock, tanto nacional como internacional. El debut de este grupo, el grupo de Iggy Pop, conocido por mucha gente, imagino, los Stooges. Pasamos a los canales latinoamericanos. Desde México hasta Chile y Argentina hay un montón de gente, una variedad magnífica y una explosión muy reciente de canales que nos transmiten su amor por la música y por el formato del disco de vinilo. Cristian Chico Pérez es un DJ, una persona dedicada al mundo del espectáculo y de la música desde hace mucho tiempo, y tiene probablemente el canal más grande de YouTube dedicado al vinilo, que es Maxi Vinil. Y en cada vídeo nos habla de una canción en concreto, a veces nos trae versiones diferentes a las habituales de canciones muy conocidas, y siempre acaba pinchando esa canción en vinilo. Lo tengo hace muchos años y es Addicted to Love, que viene grabada aquí en este vinilo single que tiene forma. Subimos hasta México para hablar de dos canales que son bastante potentes, llevan algún tiempo funcionando y tienen muchos suscriptores. El primero es Vinyl Hi-Fi, que muestra su colección, va por ahí a ferias, a tiendas. Amigos del canal de Vinyl Hi-Fi, bienvenidos, yo soy Ricardo Méndez y el día de hoy estoy buscando un disco dentro de mi colección. También desde México, Sergio, en su canal Screw Eye Records, comparte con nosotros su colección de pop, rock, música latinoamericana y también internacional, y es una persona que tiene también muchos conocimientos sobre la música y conoce gente en la industria, tanto músicos como gente de estudios. Otro de los suscriptores me dijo, wey, Sticky Fingers, pues claro, la portada de El Zipper, que... Desde Colombia, Roger nos trae su canal Vinyl Effect, es un canal al que yo tengo mucho cariño porque le vi nacer durante el confinamiento de 2020 y en él nos habla sobre todo de música rock y metal. Un disco como de jazz progresivo, muy interesante, y pues con esta imagen perturbadora girando en la tornamesa, creo que esto... A través del canal de Roger, que ha hecho unas tertulias musicales súper interesantes últimamente, he conocido estos dos canales, que son The Music Box, de Javier, de Costa Rica, especializado en rock sobre todo. De Estados Unidos, Texas, en su mayoría rock psicodélico, aunque este álbum contiene... Y desde México, Vinyl Vintage, de Ricardo. De esta banda que se llama The Rising Sun, ya había mostrado este single anteriormente en alguno de los otros videos, pero el día de hoy lo vamos a matizar. Nos vamos a Argentina, en el que hay un gusto tremendo por la música en vinilo, hay varios youtubers que tratan este tema, y empezamos, como no, con Claudio, de Miedo a la Música, al que yo conocí a través de Alberto, de Versión con Vinilos, y tiene un conocimiento musical impecable, una cantidad de discos tremenda, también de CDs. Puesto número 2 para la letra C, me voy a quedar con Nick Cave and the Bad Seeds, el australiano Nick Cave, que tiene una discografía tan sólida, tan maravillosa. En Buenos Aires está también Jerónimo, con su canal Definitivamente Melómanos, un canal muy joven, enfocado principalmente al rock. Tenemos
este disco, que es el primer disco de la formación Mark III, que estoy hablando de que se incorporaron a la banda David Coverdale y Glenn Hughes. Y también desde Argentina tenemos a Pablo y su canal Metiendo Púa, que aunque lleva en activo más o menos un año, tiene vídeos muy interesantes enfocados principalmente al mundo DJ. Hola, soy Pablo de Metiendo Púa y en este video vamos a aprender cómo utilizar la función de pitch en la bandeja Audio-Técnica LP120. Empecemos. Pisan Rock es el canal de Ángel desde Perú y tiene un formato muy interesante, unos mini documentales con voz en off, él no suele aparecer en pantalla, como por ejemplo este sobre los 10 mejores conciertos benéficos de la historia. 45 artistas se unieron en 1985 para grabar la canción benéfica más importante del pop y luchar contra una pandemia, la hambruna en África. Volvemos a Argentina con Esteban y su canal Girando Discos, que tiene un rollo creo que parecido al mío, una mezcla bastante grande de estilos, también tutoriales como este en el que nos enseña cómo limpiar la tinta de las portadas de discos, que por cierto yo intenté hacer uno que os prometí y fue un fracaso. Vamos a tratar de sacarlo con el mismo procedimiento, alcohol y Cif crema. Mike Records es un canal que he descubierto recientemente, él me mencionó en uno de sus vídeos y no sé si se dedica a la compraventa, tiene tienda o no, no lo tengo claro, pero me parece que sí, porque maneja un volumen de entrada de discos tremendo. El mejor soundtrack, Taxi Driver, edición inglesa con precio en libras, discazo. Lo tenía en CD este. Cristian es de Chile, pero está viviendo no sé si en Dinamarca o en Países Bajos y su canal se llama La Esquina del Vinilo. Y el álbum número 6 que les quiero mostrar es de una banda australiana, The Go Big Wings. Amor por la música es el canal de Gerardo Mendoza, creo que de México, corrígeme por favor si no es así, y está centrado en música clásica y latinoamericana. Hola, ¿qué tal amigos? Les doy como siempre la más cordial bienvenida a su canal Amor por la Música. Mi nombre es Gerardo Mendoza. Hoy, como ya lo escucharon en esta pequeña introducción... Vinilos, surcos y palabras, otro canal argentino que también lleva un tiempo inactivo, os animo a que le echéis un vistazo. ¿Cuál es el disco que vos creés que tiene todo eso que lo hace un gran disco? Creo que Sandinista de The Clash. Desde Perú, Nino tiene una tienda de discos y es un canal que he descubierto hace nada de tiempo, pero también me parece muy dinámico, muy interesante. La Central del Vinilo. ¿Qué tal amigos de Central Vinilo? ¿Cómo están? Acá haciendo un nuevo video y ahora le tocó al jazz y algunos de blues que tenemos por ahí. Vamos a ver. Un canal con apenas un mes de vida es el canal de Esteban Puliti, Puli Music Collection. En él nos enseña su amplísima colección de discos con la discografía de Queen, por ejemplo, de The Cure y mucho rock. Este icono mundial con la tapa de Andy Warhol y el disco de la Velvet Underground y Nico. Desde Uruguay tenemos La Celeste Records, el canal de Nacho Sosa, que amablemente me invitó a participar en uno de sus vídeos, podéis echarle un vistazo por ahí, y trata sobre todo de música latinoamericana y rock internacional también. Nada más y nada menos que Susana Jiménez en la tapa, y el disco bellísimo, un disco de color verde, transparente. En el vídeo que colaboré con Nacho con La Celeste Records descubrí otros cuantos canales que participaron también ahí y son los siguientes. Uno de los mejores discos también que he escuchado en mi vida, estamos hablando del Love, el Forever Chain. Por ejemplo, tengo este disco acá, que es El lado oscuro de la luna, que ahora se los voy a pasar a mostrar en detalle. Esta es la edición nacional. Vamos a hacerle honor y gloria a Guns N' Roses. Sí, ¿sabes qué? Guns N' Roses se merece el reconocimiento porque muchos chicos entran a... Primera edición inglesa, Lars Long y Aspect. Lo que suena este disco, lo que se oye en esta música es música de otro planeta, absolutamente insólito. Banda alemana de thrash metal, Creator, y su tercer álbum llamado Terrible Certainty. Y cerramos este vídeo con el último canal al que me he suscrito hace apenas unos días y es Coleccionista PR, desde Puerto Rico. Esto es un mar de discos de vinil. Miren esto. Espero que hayáis tomado apuntes y estéis dispuestos a seguir y a apoyar a varios de estos canales. Ya sabéis que para nosotros es muy importante si podéis dejar vuestros likes, vuestros comentarios o si compartís estos vídeos por WhatsApp o por cualquiera de las redes sociales. Un saludo y hasta la próxima.